Pido, por favor, a los siguientes participantes: Adrián Matute, compañero periodista del Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza, que va a moderar la siguiente mesa coloquio, la voz de las asociaciones de pacientes y familias como promotores de la humanización del sistema de salud. Recordamos lo que decíamos al principio, estamos hablando de que ya en un comienzo de la sociología de la medicina son los padres y los pacientes los que levantan la mano desde la soledad de situaciones no resueltas socialmente y los que están edificando, en primer lugar, las primeras sensaciones de humanización. Va a ser mi compañero quien dé paso y presente a los componentes de esta mesa. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias, Juanjo. Lo primero de todo, bienvenidos a Zaragoza. Gracias por acudir a esta cita internacional y, en mi caso, agradecer a la organización del evento, al doctor Gabriel Heras y al doctor Gabriel Tirado, haber contado conmigo. Así, sin más, paso a presentar la mesa coloquio que va a versar sobre la voz de las asociaciones de pacientes y familiares en el rol de la promoción de la humanización en el sistema sanitario. Me van a acompañar en la mesa el doctor Gabriel Tirado, que es presidente de Aspanoa y médico internista. También me va a acompañar Ana López, que también es doctora y es la gerente de la Asociación Aragonesa Pro Salud Mental, ASAPME, y Javier Arredondo, que ha sido previamente presentado, que es el presidente del Foro Aragonés del Paciente. Muchas gracias por acudir a esta cita. Bien, en primer lugar me gustaría que brevemente los miembros de la mesa hagan una breve descripción de su trayectoria profesional y, sobre todo, cómo fue su llegada a las asociaciones y organizaciones de pacientes y usuarios que representan, y que nos diesen una pequeña pincelada de unos minutos, por favor. Empezamos por Gabriel, a mi derecha. Bueno, pues yo creo que, como muchos de los que formamos parte de asociaciones, pues fue una experiencia, en mi caso, pues bueno, mi hijo tuvo cáncer y, bueno, en un primer momento, pues conocí de primera mano cómo trabajaba una asociación, en este caso Aspanoa, y la verdad que fue en ese momento que, bueno, pues cuando te ocurren estas cosas, pues el ver esa mano que te ayudaba y sin pedirlo, y, o sea, sin pedir ellos nada a cambio, y que te ayudara de esa manera, pues bueno, ya estableces un vínculo con la asociación que ya, pues, posteriormente, pues bueno, yo intentaba participar en todo lo que ellos me pedían, pero bueno, llegó un punto que eso que me pedían pues fue un poquito más allá y bueno, como me gusta meterme en jaleos, pues pues bueno, acabé, y la verdad que estoy muy contento de formar parte de... Si ya desde fuera me parecía un trabajo increíble lo que hacían todos los profesionales de la asociación y todos los voluntarios que forman parte de la asociación, ya que estoy dentro, pues estoy muchísimo más contento de formar parte. Entonces, pues bueno, eso asociado a que soy médico y que estoy ahí un poco en los dos lados, pues creo que me hace entender un poco más las dos visiones del paciente y del profesional, y creo que puede, bueno, ayudar, y en algunos casos hay veces que no ayuda a defender a veces lo que debería defender, porque igual me pongo en el otro lado, pero yo creo que, bueno, intentando ayudar a la gente. Gracias, Gabriel. Ahora, Ana, desde ASAPME, cuéntanos tu experiencia. Buenos días a todos. Permíteme dar las gracias en primer lugar a la organización por haberme invitado a esta extraordinaria mesa con dos magníficos compañeros. Mi iniciación en el ámbito de las asociaciones de pacientes
viene dando respuesta a dos pulsiones de mi vida. Una muy importante, el amor, y la otra, la pasión. Yo he tenido varios mentores, como hacía referencia el doctor Campayo, vitales en mi trayectoria profesional y personal. Primero, mi madre. Yo la acompañaba cuando era pequeña en salas como las que vemos en estos cuadros, a cuidar a personas que no tenían familiares y estaban ingresadas en los hospitales. Así nació mi vocación como médico, que, por cierto, ha sido uno de mis principales retos y de mis estímulos vitales. Luego tuve la suerte de conocer a una persona que tenía secuelas de polio muy graves y que fue mi amiga durante toda mi adolescencia. Y eso me hizo estar vinculada a convivir con una persona en silla de ruedas y a conocer pues, las barreras que existían en aquellas décadas para la integración de personas con discapacidad física. Y os digo por amor, porque su hermano me invitó a ir de voluntaria de colonias a una organización donde había personas con discapacidad. Y allí conocí al que fue después mi marido. Una persona que tenía secuelas de polio, que caminaba con bitutores y con muletas y que fue la ruptura más radical en mi entorno familiar, porque yo era estudiante de medicina, tenían mi familia unas expectativas puestas en mí y dijeron, ¿pero qué haces con este chico? Y de verdad ha sido la mejor decisión de mi vida. Él falleció hace 20 años y ha sido mi mentor más importante. Él me enseñó todo lo que sé del movimiento asociativo, de la lucha y el activismo por defender los derechos de los pacientes, de quien sabe cómo se vive en primera persona las barreras que se generan por la falta de humanización, no solamente en la sanidad, sino algo tan importante como es la propia sociedad. La vida me ha conducido a trabajar hoy en la Asociación Aragonesa Pro Salud Mental, donde tenemos un activismo importantísimo en la defensa de los derechos de quien tiene problemas de salud mental. A lo largo de esta tertulia hablaremos. Pero además, a ser miembro del Foro Aragonés de Pacientes, vocal del Foro Español de Pacientes y patrona de Fundación Manantial. En este ámbito yo me encargo de la vocalía de salud mental y es mi pasión y mi vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Y ahora, por favor, Javier, háblanos de tu experiencia. Hola, buenos días. Pues bueno, yo empecé como paciente crónico en el año 1993, en el que una analítica de las que te hacían en las empresas pues vio que las transaminasas mías estaban demasiado elevadas, ¿no? De ahí fui pues, al médico de atención primaria, al médico de cabecera de toda la vida, que decíamos antes, y en la analítica pues, se vio que sí, que había una cirrosis ya, incipiente y además detectaron una hepatitis C. Ya pasé a lo que era ahí en el atención especializada y bueno, pues como en aquella época no había tratamiento para la hepatitis C y lo que había, pues fui, digamos, conejillo de indias de aquel tratamiento que era que yo siempre lo digo, era más piadosa a los métodos de la Inquisición que aquel tratamiento de la ribavirina y el interferón y que no dio resultado, claro. Y entonces, pues bueno, así aguanté hasta el 2014, que ya mi hígado dijo, hasta aquí hemos llegado, se descompensó y tuve la suerte, inmensa suerte, que aparecieron los tratamientos para la hepatitis C, volví a ser conejillo de indias para el tema del tratamiento de la hepatitis C y ahí se curó, pero claro, después de tantísimos años mi hígado con la hepatitis C, pues ya llegó un momento en que dijo que no aguantaba más y en 2020 tuve la inmensa fortuna, que digo yo, de que me trasplantaran de hígado. Antes de esto, pues yo tomé contacto con la Asociación de Enfermos y Trasplantados Hepáticos de Aragón y entonces ahí me recibieron. Y no tiene nada que ver lo que te cuentan en las consultas, que cuando un paciente que ha pasado por el mismo camino que tú te cuenta la realidad de lo que te pasa y ves que hay vida después de la vida, ¿no? Yo creo que aquello me enganchó, el poder ayudar a otras personas en la misma situación que yo y sobre todo después de haber superado la hepatitis C y, bueno, pues por circunstancias de la vida
Un día en una asamblea general dijeron que quien que sea presidente, yo levanté la mano para preguntar algo y me dijeron que era el presidente de la asociación, que es lo que suele ocurrir en las asociaciones de pacientes, sin más. Sí, porque es complicado que alguien se ponga de presidente, a ver si me entiendes. Y que salgas de presidente todavía es más complicado. Sobre todo teniendo en cuenta que no cobramos ni un céntimo y que lo hacemos todo de forma altruismo. Yo tuve la suerte que en el 2015 me dio una incapacidad para todo trabajo, y entonces pues pude dedicar mi tiempo, porque yo he sido siempre una persona hiperactiva, o sea, nunca, aparte de trabajar, me ha gustado jugar a baloncesto, me ha gustado jugar, salir, hacer lo que fuera, ¿no? Entonces nunca he entendido eso de quedarme en casa por muy mal que estuviera. Como la asociación también pertenece a la Junta Directiva de COCENFE Aragón, pues de rebote me pusieron en la Junta de COCENFE Aragón. Y un buen día pues me propusieron ser presidente del Foro Aragón de Pacientes, en el cual estamos más de 70 asociaciones de pacientes, que está ASPANOA, está ASADME y todos los colegios sanitarios de Aragón. Somos una entidad tan sumamente rara que no tenemos presupuesto. No tenemos ni página web porque no la podemos pagar, no tenemos nada, pero ahí estamos funcionando a tope. ¿Por qué? Pues porque las personas que estamos creemos en lo que hacemos y creemos que simplemente con juntarnos, aunque sea de forma telemática, que hoy en día se puede hacer perfectamente, para eso una de las cosas buenas que tuvo la pandemia fue eso, pues ahí estuvimos, ¿no? Y nos vamos juntando y ahí salimos. Entonces yo creo que desde las asociaciones de pacientes, como yo digo muchas veces, como decían antes los abuelos, antes decían que con 4 pesetas hacían un duro. Las asociaciones de pacientes hoy en día con 3 pesetas hacemos un duro, porque los recursos son muy escasos, cada vez tenemos que atender a más pacientes porque el sistema sanitario, por desgracia, como bien decíamos antes, ha salido tan comprometido de la pandemia que somos las asociaciones de pacientes las que muchas veces tenemos que emplear recursos para que los pacientes tengan una continuidad, ¿no? Para enseñarnos a vivir después de la consulta y después del hospital. Y bueno, eso es un poco la trayectoria y el por qué estoy aquí. Gracias. Gracias, Javier. Pues realizadas las presentaciones, vamos a arrancar con esta mesa coloquio. Está organizada en una serie de bloques temáticos para intentar, si bien no se puede alcanzar todos, intentar por lo menos ir contestando una serie de preguntas, una serie de temas de cada uno de ellos. Y quiero empezar con un bloque que he querido titular Hemos venido a hablar de, obviamente la palabra ya nos puede venir a la cabeza, así que pido a los asistentes a la mesa que por favor, en su opinión, me digan de una forma concisa y breve qué es para ellos la humanización. Bueno, pues yo creo que humanización, que hay veces, a ver, esta palabra que a mí me encanta, pero hay veces que parece que lo que no se hace no es humano, el que no humaniza parece que no es humano al hacerlo. Yo creo que desde el punto de vista del paciente, del familiar y demás, yo creo que humanizar es hacer lo que hacen todos los días, pero de la mejor manera, o sea, de la manera excelente. Hay veces que creo que no se le da la importancia que requiere, le damos más importancia a otra serie de cosas, los profesionales sanitarios y los pacientes lo que pretendemos, lo que queremos es sí que hagan lo que tienen que hacer, claro está, pero que lo hagan de la mejor manera. Para nosotros, por ejemplo, para nuestras familias, para nuestros niños, pues entender que el niño con cáncer es un niño normal, que es un niño que juega, que se lo divierte, que se lo tiene que pasar bien, que tiene sus ratos malos y demás, que la familia es una familia que sufre, pero que necesita acompañamiento. Pues todo eso, aparte del tratamiento, del diagnóstico y todas estas cosas, pues es lo que para nosotros entendemos como lo que es humanizar o la humanización de la asistencia a nuestras familias. Ana. Bueno, pues para mí la humanización es una utopía a la que tenemos que estar mirando y que queremos conseguir, pero que no tenemos al 100% en la actualidad. Y está basada, según mi perspectiva, en 3 dimensiones.
Una, la capacidad de escucha. Otra, el respeto y, por supuesto, la dignidad de las personas. No podemos alcanzar a respetar la dignidad de las personas si no las conocemos y si no respetamos su idiosincrasia. De ahí que sea tan importante lo que nos ha enseñado el doctor García Campayo para poder llevar a la práctica esa capacidad de escucha que nos permita atender a las personas como merecen. Quiero hacer mías las palabras del doctor Gabriel Heras, que lo escuché en una conferencia decir que la humanización no se trata de tratar a los demás como te gustaría que te trataran a ti, sino que traten a los demás como les gusta ser tratados. Bueno, pues yo, como me ha tocado representar a pacientes de todas las escalas sociales y de todas las características, un día me puse a buscar todo lo que había sobre humanización en los sistemas sanitarios y empecé a escuchar palabras como holística y esas cosas. Digo, esto si lo intento explicar a una persona que no tiene conocimientos ya le hemos liado, ¿no? Entonces yo creo que humanizar es sencillamente por ambas partes, tanto a los profesionales como a los pacientes, es que haya un diálogo entre ambas partes. Un diálogo en el que sencillamente, con el máximo respeto y teniendo en cuenta las circunstancias, porque hay que tener en cuenta que la persona, cuando acude a una consulta médica o a un hospital, está en el momento más vulnerable de su vida. Entonces, yo creo que a partir de ahí, creo que, como se suele decir, trata a los demás como quieres que te traten a ti mismo. Yo creo que sería fundamental, ¿no?, que las facultades de medicina si tuviese una asignatura en la cual se escuchara a las asociaciones de pacientes para que escuchen los futuros profesionales. Digo la Facultad de Medicina porque en la Facultad de Enfermería ya lo estamos haciendo desde hace 2 o 3 años aquí en Zaragoza. Acudimos de 2 o 3 días las asociaciones de pacientes a los de primer curso para, desde las asociaciones de pacientes, el comentarle qué es lo que hacemos y qué es lo que esperamos de los futuros profesionales. Entonces, yo lo resumo. Humanizar para mí es eso, tratar a los demás como quieres que te traten a ti mismo. Yo creo que a partir de ahí, el resto son todo frases muy bonitas, muy grandes, muy elocuentes y se resume en eso nada más. Gracias, Javier. Ahora le voy a pedir a Ana, que ya nos han definido qué es la humanización para ellos, pero ahora la pregunta es, ¿está o no está deshumanizado el actual sistema sanitario y por qué? Y te lo pregunto a ti en calidad de presidenta de la Asociación Pro Salud Mental, porque es un tema del que se está hablando mucho en los últimos tiempos, desafortunadamente, entre comillas el desafortunado, porque ya se debería hablar y ya se debería haber tenido en cuenta una realidad que estaba ahí, pero mediáticamente ha explotado, ahora todo es salud mental. Entonces, en tu opinión, aunque luego extenderé el turno de palabra, ¿está deshumanizada el actual sistema sanitario? ¿Por qué? En primer lugar, tenemos que pensar que el sistema sanitario comprende todo un ecosistema. Lo decía el decano en su intervención. Y en ese ecosistema no solamente está el aspecto sanitario asistencial, es que está también la prevención, la intervención psicosocial, la social, la sensibilización en la sociedad. Y cuando hablamos de humanización tenemos que tener una visión global de todo ello. ¿Por qué? Porque hoy en día con la tecnología tenemos grandes avances que pueden salvar la vida de las personas, pero realmente estamos salvando la calidad de vida, estamos llegando a cubrir las expectativas, estamos generando sistemas de trabajo donde tenemos una tensión que genera todas esas situaciones de burnout en los profesionales, que genera insatisfacción en el paciente y, sobre todo, que no tiene incidencia en la prevención de la aparición de las enfermedades y en la disminución del estigma, no solo de las enfermedades mentales, que por supuesto, sino en muchas otras. Entonces, cuando tenemos un fallo que puede ser de gobernanza, que puede ser
de disponibilidad de recursos, que puede ser de falta de atención de algunas escalas de los profesionales. La percepción subjetiva de la población es que está deshumanizada. Y hablar de esto en la Facultad de Medicina, donde se nos da por supuesto que hay una vocación de servicio, parece contradictorio, pero la realidad es que podemos tener un paciente que le hemos salvado la vida, pero resulta que en los cuidados no se ha tenido en cuenta que esa persona tenía una piel muy sensible y ha salido de la hospitalización con todo el cuerpo escarado. Si esas escaras le van a producir además otra serie de consecuencias graves. ¿Hemos tenido humanización a la hora de atender a esa persona? No. Estamos teniendo que trabajar sobre todo en la globalidad de la atención. Por eso, la nota va a salir siempre baja. Y cuando hablamos en salud mental, seguimos teniendo tanta nivel de estigma que pacientes psiquiátricos que ingresan en unidades de urgencia por un problema físico se les atiende como si ese problema físico tuviera que ver con su parte mental, y muchas veces se ha olvidado, generando graves complicaciones físicas porque no se ha tenido en cuenta. Conocer la idiosincrasia de cada patología también es nuestra obligación, pero sobre todo cómo es el paciente y respetarle. Gracias, Ana. Javier, a la pregunta del ¿está o no está deshumanizada el actual sistema? ¿Cuál es tu respuesta? Vamos a definirlo. Hay que tener en cuenta lo que hemos comentado, ¿no? El sistema sanitario ha salido muy tocadito del COVID. Entonces, pues hoy en día se nota la ausencia de profesionales, la falta de medios, se falta todo, ¿no? Pero vamos, yo creo que los esfuerzos que se están haciendo son muy importantes. Yo creo que cada día se nota, o sea, no tiene nada que ver de hace unos años que tú entrabas a la consulta y había veces que solamente veías el culo de la pantalla del ordenador, que hoy en día te encuentras con auténticos profesionales que te están mirando la cara y pierden el tiempo en explicarte, sobre todo cuando es una enfermedad un poquito más grave. Y a mí me ha pasado alguna vez coger el médico o la enfermera que me ha tocado, coger un papel y un bolígrafo y explicarme con un dibujito simplemente qué es lo que me estaba pasando. Yo creo que eso se lo agradeceré eternamente porque me ayudó a entender mi enfermedad. Yo creo que a partir de ahí, pues los esfuerzos hay que hacerlos en ambos sentidos, ¿no? Los pacientes tenemos que entender que el sistema sanitario no es una cosa infinita y que es todo gratis, y que desde el sistema sanitario, desde luego, hay que poner muchos más medios y, sobre todo, valorar más a los profesionales. Yo ahí es lo que siempre me peleo, ¿no? Creo que es el sitio. Hay actividades, cosas muy bonitas. Voy a poner un ejemplo porque a mí me llama mucho la atención, que es el paciente protagonista, que es hacer del Miguel Servet, en la que pacientes y asociaciones de pacientes se ponen en contacto con profesionales, con los servicios que toca en cada ocasión, y que desde ahí, desde la forma más respetuosa, se dicen lo que te parece bien, lo que te parece mal, lo que se está haciendo bien y lo que se está haciendo mal. Además, desde el hospital me consta de que una de las acciones que se proponen, que muchas veces no cuesta dinero, que simplemente a lo mejor cambiar la sala de una forma de estar o poner una televisión que estaba apagada, es ponerla en funcionamiento y 20 cosas distintas, se comprometió el hospital a ponerla en marcha, y a mí me consta, y así. De hecho, es una iniciativa que a nivel nacional ya obtuvo un premio, me parece que fue el año pasado o el anterior, y yo ahí lo dejo. Yo creo que sería una cosa muy buena, lo vuelvo a repetir, que desde todos los estamentos y que cada vez más se tenga la voz del paciente, que no vuelva a usar la frase aquella, el paciente en el centro, ¿no? El paciente es una parte activa del sistema sanitario. Yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? El sistema sanitario es una mesa que tiene 3 patas, que son los profesionales, la administración y los pacientes. Si falla una de esas, deja de ser mesa porque se cae. Entonces vamos a cuidar las 3 patas, que creo que es lo principal. Gracias, Javier. Gabriel. Bueno, sí, en general yo creo que el sistema no está deshumanizado. Intento ser un poco optimista, pero sí que, bueno, y una prueba es que hay muchos profesionales sanitarios que
que hacen esfuerzos diarios por humanizar la asistencia, y aquí hay una prueba, que hay muchísima gente que por lo menos yo creo que lo hacen y encima tienen interés por aprender. Pero está claro que el sistema no favorece nada que la humanización. O sea, primero, todavía no se ha adoptado como otra parte más, o sea, como de la misma manera que las listas de espera es lo que marca todo y todo eso, pues las pruebas diagnósticas son muy importantes. Además, no se le da la relevancia, creo yo, desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista de la gobernanza de los hospitales, no se les da la importancia que tiene. La estructura es muy rígida, hay falta de recursos en algunos casos, en otros casos igual no hay falta de recursos, pero hay falta de apoyo a iniciativas. Está claro que sin dinero no se puede humanizar. Muchas veces repetimos frases que han dicho otros, pero me gusta mucho lo de humanización sin dinero es humanización, es humo. O sea, tú puedes hablar de lo bien que podemos hacer las cosas, pero si no te pagan unos carteles, pues no, ¿cómo hacer los carteles? Entonces, esa falta yo creo, bueno, no de interés, sino de no darle la importancia que tiene a todo esto, pues es lo que hace que en algunos casos los pacientes entendamos que puede estar deshumanizada. Yo creo que hay mucho por avanzar. Yo creo que sí que ha habido un cambio en estos últimos años, o por lo menos una forma diferente de ver cómo tiene que ser la asistencia, el intentar cambiar las cosas, pero yo creo que queda mucho por avanzar. Tu respuesta trae un poco a colación cuál iba a ser la siguiente pregunta de este bloque, que es cuáles son precisamente las principales barreras que se encuentran los pacientes para recibir una atención verdaderamente humanizada en el sistema sanitario. Has hablado de… Las barreras son, bueno, te pongo un ejemplo que creo que lo entenderéis. Tienes un hueco en el hospital que estaba para, yo qué sé, bueno, en nuestro caso para que los adolescentes juegan, y se tiene que acabar ocupando por una consulta porque no hay sitio en donde tienen que atender, ¿vale? O sea, ese concepto de decir, pues bueno, vamos a ocupar, que yo creo que con toda la buena intención, o sea, porque realmente lo fundamental, pero la asistencia, pero no poderse plantear el decir, pues no vamos a quitar esto, sino vamos a buscar. Es un ejemplo de decir que siempre la solución es a costa de la humanización en muchos casos. O sea, siempre o la falta de espacio, la falta de recursos, el hecho de que haya alguien que te acompañe a los sitios, pues yo creo que cuando se piden profesionales para ayudar a los pacientes, pues digamos, es un recurso que es el más caro de conseguir, aunque puede resultar luego el más barato, y que mejore la atención de calidad. Y yo creo que es una barrera fundamental, es una barrera mental, creo yo, que tienen, que no me voy a poner en el lugar de los gerentes, que igual lo haría igual o peor, pero bueno, pensaría otras cosas, tendría otras eso. Pero yo creo que eso es fundamental, y eso los pacientes lo notamos, y cuando queremos solicitar algo y demás y ver que eso es lo que más cuesta, pues claro, nos frustra mucho. Claro, en el caso, por ejemplo, de Aspanoa, esto, y corrígeme si me equivoco, desde el equipo y la dirección del Hospital Materno Infantil de Miguel Servet, hay una apuesta clara por parte de los profesionales por dotar y humanizar el espacio físico, que es el edificio, de hacerlo lo más accesible y lo más humano y lo más cómodo para los pacientes, pero claro, la realidad es que es una estructura física, el edificio muy antigua, es muy limitada, y yo entiendo que por ahí va un poco tu explicación de cómo seguir dotando y dando servicios asistenciales de carácter sanitario de calidad y, a su vez, mantener y aumentar esas herramientas para humanizar el espacio y para que los pacientes, en este caso los oncopediátricos o el resto de pacientes pediátricos, puedan estar en un ambiente lo más acorde y conforme para facilitar su recuperación.
Sobre barreras, Ana, desde el aspecto de la salud mental supongo que tendrás muchas cosas que contarnos. ¿Cuál es tu opinión? Es que apago el micro porque si no reverbera mucho cuando está. Una de las reflexiones que me estaban surgiendo cuando escuchaba a mis compañeros de mesa es que son las palabras del doctor Albert Llobel. No sé si quienes estáis aquí habéis oído hablar de él. Él fue un médico que enfermó de cáncer y falleció y construyó las organizaciones que nos dan amparo, el Foro Español de Pacientes. Y él decía, yo sé que no me van a curar, pero sé que me van a cuidar. Curar, en su etimología, proviene de curare, que significa cuidar. Y eso tiene que ver con el calor humano, eso tiene que ver con los afectos, eso tiene que ver con lo más valioso que tenemos. Seguro que si os pregunto qué es lo más valioso que tenemos, algunas personas responderéis el tiempo. Pues realmente no es el tiempo, es la atención que prestamos. Hemos oído una charla magistral con respecto al poder de la atención. En el acto de relación con el otro, lo importante son las personas, además todo el ecosistema, los espacios, los dispositivos, el material, pero tenemos que irnos a los orígenes de la medicina y al final lo que teníamos son herramientas de comunicación. En el ámbito de la psiquiatría es lo que tenemos, la capacidad de escucha al paciente, la capacidad de empatía y la capacidad de poder llegar más allá de la empatía, como nos decía el doctor Campayo. En eso es donde encontramos ese modelo, esa parte afectiva que nos permite llegar a la humanización. ¿Qué barreras son las que nos encontramos? Que no estamos preparados para la escucha empática. Estamos esperando que nos cuenten para poder hacer un diagnóstico, pero no para conocer a la persona, porque su diagnóstico está en un ser humano que sufre, que tiene unas condiciones de vida, que tiene unas creencias y que por mucho que le pongamos un tratamiento crónico, si esa persona piensa que la medicación no le va a hacer efecto o tiene unas creencias que no va a vacunar a sus hijos, tenemos que tener otros elementos de resolución. Pero hay otra barrera importante. En una sociedad individualista como la actual, muchas personas buscan su puesto de trabajo, pero no por vocación. Buscan pues porque tienen una salida laboral y desgraciadamente nos encontramos con profesionales en diferentes ámbitos, no solamente de la intervención sanitaria curativa, sino también en la paliativa y en la preventiva, donde no hay una verdadera vocación. Y ahí encontramos una disonancia. Por otra parte, la formación tan imprescindible en los profesionales sanitarios. Tenemos que tener formación en herramientas de comunicación. Ayer, en esta misma sala, la responsable de comunicación de ASAPME se dirigía a los PIR, MIR y otros residentes para hablar de la importancia de la comunicación de los profesionales, porque son técnicas que podemos aprender. O sea, esto no hemos nacido siendo súper hábiles en capacidad de escucha activa, se aprende y eso se tiene que enseñar en las facultades. Otra de las grandes barreras que tenemos es la despersonalización y esto es muy fácil caer en ello. ¿Tenemos la enfermedad tal? No, tenemos el paciente con su historia de vida y con sus necesidades, que es lo que tenemos que atender. Por supuesto, tenemos la burocratización. Eso es imprescindible, que haya procedimientos y protocolos, pero tantas veces enlentece que quema muchas veces a los profesionales ese exceso de burocratización y esa falta de adecuación de los protocolos de intervención a las necesidades actuales, que no podemos olvidar que son cambiantes. Tenemos la tecnología. Claro que es una herramienta utilísima y que nos permite utilizar la Big Data o las más avanzadas técnicas de inteligencia artificial para ser más efectivos, pero tenemos que incorporar la afectividad también en ese tratamiento. Y, sobre todo, un último elemento es la coordinación,
porque si no hay una coordinación entre todo el ecosistema de la salud, será muy difícil que lleguemos a trasladar la voluntad de la mayoría de la gente que quiere humanizar los servicios. Gracias, Ana. Javier. Vale. Yo creo que las principales barreras que se encuentran los pacientes hoy en día es la injusta reparto de asistencia, por lo menos aquí en Aragón. Y eso que tenemos uno de los mejores servicios sanitarios del mundo. Yo muchas veces lo he comentado tanto al consejero de Sanidad como a los distintos directores generales, aprovechando que la directora general, a la que tengo un aprecio tremendo, ya se ha ido. Los sistemas, o sea, los sectores sanitarios en Aragón son reinos de taifas. Cada uno hace lo que le da la gana, porque no tiene nada que ver lo que hace el sector 1 con el 2 ni con el 3, y ya no te digo nada con los de Teruel, Alcañiz, Huesca, ni nada por el estilo. Yo creo que para ser una cuestión justa y humana tendrían que tener todos los pacientes, vivan donde vivan, el mismo trato y la misma posibilidad de recurrir a los servicios que tiene la sanidad pública. No puede ser que según el código postal que tengas, tengas unos servicios o no los tengas, que te tengas que desplazar con tu coste incluido para recibir una asistencia y que según otros sitios en los que vivas pues tengas derecho a otra serie de cosas. Yo creo que eso sería una cuestión que habría que reevaluarla de todas las maneras, ¿no? Luego tenemos ya lo consabido, las listas de espera, las de atención primaria, las listas de especialidades que te puedes ir a un año según qué especialidades, las pruebas de imagen. Yo creo que ahí es donde los pacientes muchas veces nos perdemos, ¿no? No es normal que a un paciente le manden una ecografía o le manden una resonancia por una dolencia más o menos grave y que se pegue un año. Si es del brazo, se puede haber caído el brazo, curarse, no creo que se haya curado, pero vamos. Entonces yo creo que eso serían cosas que habría que mejorarlas un poquito. Gracias, Javier. De las gerencias de los sectores mejor hablamos otro día porque es todo un sistema digno de estudio. ¿Sabes lo bueno? Perdona que te corto, que como mi sueldo no va en lo que yo diga, pues muchas veces puedo decir las cosas que digo. Juegas tú con esa ventaja. Ana lo ha introducido, ha hablado de la comunicación, de las técnicas. Entonces, al hilo de esta reflexión que ha hecho un poco sobre el tema de la formación a los profesionales, quería preguntarle tanto a Javier como a Gabriel qué aspectos de la formación consideran ellos que se deberían de reforzar para mejorar la humanización que reciben los pacientes y usuarios. Javier. Bueno, yo creo que la comunicación es esencial, pero yo creo que aparte de que hay que tener un poco de dotes de comunicación, luego también está el desarrollarlos, ¿no? Yo muchas veces pongo el ejemplo que una de las series más terroríficas para los pacientes fue aquella serie famosa, el Dr. House, en la cual el médico despreciaba a los pacientes de una forma total y radical, ¿no? Por suerte, eso aquí en España se ha ocurrido alguna vez, ha desaparecido, porque los pacientes rápidamente también se han encargado muchas veces de frenar el tema. Pero yo creo que la comunicación con los pacientes tendría que ser una cuestión ya desde las universidades, ¿no? El poner la comunicación, el desarrollarla y eso. Yo digo que es una cuestión que una persona más tímida le costará más el comunicar o tener una empatía con las personas, y otra persona que sea más extrovertida pues le costará un poquito menos. Sí, yo también creo que la formación en muchísimas cosas, pero fundamental la comunicación. No deja de ser el vínculo entre el profesional y el paciente, y en muchas ocasiones, y a todos nos ha pasado, una buena noticia mal comunicada, casi hay veces que... Y hay malas noticias bien comunicadas que realmente lo recuerdas y lo llevas en tu mente
toda tu vida. Hay veces que muchas veces, bueno, aquí cambia profesional sanitario, entonces no nos damos cuenta que somos para los pacientes la persona más importante. O sea, yo hay veces que pienso, digo, yo mi cara la tendrá muchísima gente porque igual yo les dije algo que les ha marcado toda su vida, una enfermedad grave, un fallecimiento, eso. Entonces yo creo que eso lo tenemos, o sea, el sistema tiene que entender que eso es fundamental, formar a los profesionales. Luego está claro que cada uno tiene sus habilidades, pero yo creo que todo se puede entrenar, todo se puede aprender. Y aparte de formar la comunicación, también dar posibilidad a comunicar bien. O sea, el pensar que tiene que haber espacios de comunicación. No puede ser que los pasillos de los hospitales sea donde se informe o que no haya salas en lugares donde sea más probable tener que dar malas noticias y demás, y espacios y tiempos para silencios, para mantener, pues, hablar con los pacientes, con las familias y tener tiempo para mantener un silencio de espera, porque en muchos casos es tan importante el silencio y escuchar como el comunicar. Yo creo que es fundamental la formación de los profesionales, empezar por la facultad, pero luego continuar. Tienes una formación continua. Gracias, Gabriel. Ahora vamos a centrarnos… Sí, si me permites, me Sí, gustaría por supuesto, Ana. añadir algún aspecto, por supuesto, corroborar lo que han dicho ambos, pero creo que también es necesario reforzar la formación en bioética. Al final estamos hablando de valores y de valores que van a centrar una alineación de cómo intervenimos y qué ponemos en prevalencia, primero sobre nuestra propia normativa, sobre los derechos de los pacientes y en numerosas intervenciones y además aplicar la dignidad del paciente. Si hablamos en salud mental, la importancia del abordaje de situaciones de crisis donde no ha habido componentes de respeto y de intervenciones intrusivas, incluso policiales, que deben de hacernos tener una reflexión de cómo se interviene ahí. Por supuesto, la formación en inteligencia emocional, porque va muchas veces ligada a la comunicación, a las técnicas, nuestra capacidad de saber cómo tener nuestro propio análisis de cómo nos comportamos y cómo es nuestra mirada desde nosotros hacia el otro. Y, por supuesto, hay que formar también en cómo se trabaja en equipo. Trabajar juntos no es trabajar en equipo y esto tiene que estar dirigido desde el propio sistema. Y, por supuesto, aplicar una formación específica en la gestión del estrés y técnicas de autocuidado, porque se ha dicho también aquí esta mañana, no podemos dar lo que no tenemos y si nosotros no nos cuidamos es imposible que tengamos una buena atención. Gracias. Coincido contigo, Ana, que además de la comunicación, como habéis defendido, el aspecto de los valores, de la ética, es muy importante en una situación y en un manejo como es la humanización. De hecho, recientemente la Comisión Deontológica del Colegio de Enfermería hizo su primera jornada deontológica y uno de los comentarios que más se hicieron por los asistentes era la necesidad y la alegría de poder tener un primer foro. Ya están pidiendo el segundo, espero que se pueda celebrar al menos el próximo año, porque era una cosa muy demandada por las profesionales, que en el caso de las enfermeras son las que, en primer lugar, como dijo en su día Concepción Gómez, presidenta del Colegio de Enfermería de Teruel, son las que hacen la clínica. La clínica es la palabra, el origen etimológico es inclinarse sobre. Entonces, son las personas que están más en contacto directo con el paciente y de ahí pues suscribo tus palabras, Ana, de la importancia no solo de la tecnología y de la Big Data y de la IA, de lo que se habla tanto, sino no olvidar los valores ni de dónde venimos como… Bueno, yo no, yo soy periodista, pero también me ciño a unos valores y a un código de conducta en función de la deontología de mi profesión. Vamos a hablar de asociaciones porque esto va de humanización y esta mesa va de asociaciones. Entonces, hablamos el título es La Voz y la pregunta que les quiero lanzar
como representantes de organizaciones es: ¿entiende realmente la sociedad el rol que juegan las asociaciones de pacientes y usuarios, Gabriel? Sí, bueno, yo creo que sí. Yo creo que lo ven como una parte fundamental, por lo menos nosotros así lo sentimos, como ser la voz de los pacientes, ser su portavoz a la hora de reivindicar, ser su manera de unificar voluntades y demás. Y yo creo que yo creo que, no sé qué opinan mis compañeros, pero las asociaciones que en un tiempo atrás, pues eso, tenían sobre todo un perfil de reivindicativas y demás, pero yo creo que estamos pasando también a un papel de, por desgracia, tener que suplir muchas veces lo que el sistema no cubre. Hay veces que en las discusiones que tenemos, pues, ¿por qué tenemos que pagar nosotros cosas que debería hacer pagar la Administración? Hay muchas veces que ves que por mucho que reivindiques no lo consigues y luego encuentras que la sociedad colabora con nosotros para intentar mejorar la calidad de vida y ves que la manera más directa es nosotros, digamos, participar directamente en eso. Yo creo que últimamente las asociaciones cada vez están teniendo más papel en muchas otras cosas que antes no tenían papel, en la investigación, en la financiación de investigación, en la financiación de proyectos de humanización. Además, aportamos a los profesionales lo que el sistema muchas veces no les aporta. Entonces, yo creo que la sociedad también está entendiendo eso y yo creo que está aumentando la colaboración de la sociedad porque ven que quizás somos más eficientes o efectivos. Y bueno, no sé qué opinan mis compañeros. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay una percepción por parte de la sociedad muy positiva hacia las asociaciones de pacientes. De hecho, cada día encontramos más apoyo, no solamente en la ciudadanía en general, sino en sectores tan diversos como puedan ser las empresas, que cada día tienen más interés en colaborar con los movimientos asociativos que defienden causas justas, y hay una implicación también de apoyo de la sociedad en general y de reconocimiento hacia las personas que trabajan en ellas, tanto de forma voluntaria como profesional. También tengo que decir que cada vez las administraciones públicas cuentan más con las asociaciones de pacientes en la toma de decisiones y que el hecho de estar más y mejor organizadas nos capacita para estar en mesas de trabajo que permiten cambios estructurales, como pueda ser el impacto que puede tener en medidas legislativas, que eso es muy importante, aunque os parezca colateral, porque si no hay leyes que defiendan los derechos de los pacientes y sistemas que nos permitan establecer procesos participativos, al final nos quedamos en lo local y lo que importa es tener impacto en lo global. Yo una de las carencias que sí que veo, que no es culpabilizar a nadie y que pienso que tenemos que hacer una autocrítica a las organizaciones, es la falta de conciencia por parte de los profesionales sanitarios de que somos las asociaciones un activo en salud. Todas, tengan carácter voluntario o tengan carácter ya más profesionalizado. Somos esa organización que permite disponer del tiempo y la atención que a lo mejor no se puede tener en consulta. Todas las organizaciones tenemos espacios de acogida a pacientes y a sus familiares donde les damos información, resolvemos sus dudas. En caso, por ejemplo, de ASAPME Aragón, que tenemos asesoría jurídica para las familias, es un soporte muy importante saber cómo proteger el patrimonio de quien tiene un trastorno mental, o la nueva legislación en materia de capacidad jurídica. Son muchas dudas que no encuentran otros espacios donde poderlo consultar y las asociaciones brindamos esos apoyos. Y, por otra parte, el número tan elevado de actividades que llevamos a cabo que permiten, pues, canalizar la vida social de personas que o no están en una vida laboral activa, pero necesitan estar tan ocupadas como está Javier,
y tener una vida social que disminuye además la percepción subjetiva de dolor o malestar. O sea que yo haría esa autocrítica hacia las asociaciones de que tenemos que estar todavía con más presencia, pero también os lanzo el testigo a los profesionales de la salud que seáis prescriptores en vuestra receta sanitaria de asociaciones de pacientes. Sí, desde las asociaciones de pacientes, desde luego, tenemos mayor percepción de que la gente nos consulta más y vienen con más ganas de saber, ¿no? Por una razón muy sencilla, porque somos pacientes expertos, somos pacientes que hemos pasado por el mismo trámite o el mismo trance que han pasado ellos, y se lo va a estar explicando una persona que le va a estar mirando a los ojos y hablando, como digo yo muchas veces, nos toca traducir lo que se dice en las consultas. Porque ahí yo, desde la Asociación de Trasplantados Hepáticos, pues a mí me toca desde el paciente y la familia que me viene llorando con un drama porque le han detectado, yo qué sé, una hepatitis o le han detectado que le va para trasplante. Y hay que contarles la realidad, no hay que decir esto es por ejemplo, el tema de trasplante no es una cuestión vana, no es una operación de anginas, te voy a poner como decíamos antes de críos, ¿no? Que tiene sus riesgos, pero la de trasplante desde luego tiene un riesgo bastante superior. Y no es lo mismo un paciente que se enfrenta al trasplante después de hablar con nosotros que el que se enfrenta por primera vez al trasplante sin saber de qué va la cosa, como que le ha dicho en la consulta, te ponemos una lista de espera, hazte 14 pruebas y ya te llamaremos. Yo creo que es lo fundamental, ¿no? Y que, desde luego, como dice Ana, yo creo que ya los profesionales médicos y de enfermería cada vez nos ven más como parte esencial del tratamiento del paciente, porque saben que nosotros los recursos que no tiene el sistema sanitario los ponemos nosotros de nuestro bolsillo y, como decía antes, prácticamente sin medios, pero ahí estamos, porque la mayoría de las asociaciones, pues como mucho tenemos un trabajador o una trabajadora que hace las funciones de trabajadora social, administrativo y de todo, ¿no? Y el resto somos todos voluntarios. Entonces yo creo que a partir de ahí es donde conseguimos eso, ¿no? Traducir lo que se dice en las consultas médicas y de enfermería, traducirlo para que todos los pacientes lo entiendan. Y yo creo que eso es fundamental, ¿no? Ahí es donde nosotros sí que entramos de lleno en lo que es la humanización de los pacientes. Gracias, Javier. Para vosotros, ¿qué ideas o qué cuestiones se podría trabajar para involucrar al paciente más dentro del sistema en la toma de decisiones y hacerlo más partícipe del proceso? Gabriel, por ejemplo. Bueno, como ha dicho Ana antes, yo creo que cada vez nos toman más en consideración, nos convocan más, pero quizá tendría que ser un poquito más. Igual digo una cosa que parece ahora de ciencia ficción, pero yo creo que llegará un momento en el que los pacientes formen parte de la gobernanza del sistema sanitario, de los hospitales y demás, que formen parte de cómo se toma, que sea una parte fundamental en la toma de decisiones de muchísimas cosas. De la misma manera también en la investigación cada vez es más importante la opinión del paciente, antes no se tenía en cuenta. Yo creo que es fundamental ese cambio de idea de que el paciente no solo está para quejarse, sino también involucrarlo, digamos, en que yo creo que nos vendría bien a los dos, porque igual veríamos el otro lado también y entenderíamos ciertas cosas. Yo creo que es fundamental. Y hasta que llegue ese punto, pues cada vez más contar con nosotros para colaborar, pero también para comentar, para plantear proyectos, para intentar mejorar esto entre todos.
Sí, hay dos claros ejemplos de esos procesos de participación. Uno lo ha mencionado Javier, que es el paciente protagonista. Además, tenemos aquí a Alicia y a su equipo, que llevan trabajando en ello muchos años y donde hay una verdadera conectividad entre las asociaciones de pacientes, sus representantes y los profesionales sanitarios. Y tiene un éxito tremendo y además habéis sido premiados con los premios del modelo afectivo efectivo por este proyecto. Y otro muy importante que es el paciente en ciencia, porque no podemos olvidar que en la investigación también el paciente tiene mucho que decir, sobre todo para tener en cuenta y focalizar los problemas que pueden plantear los pacientes donde se ponga el foco en la investigación. Me lo decía un día mi buen amigo Alberto Jiménez Schumacher, que decía, la verdad es que desde que tenemos a los pacientes en estos programas, muchas veces cosas que nos pasan desapercibidas y que es la que le da valor el paciente son sobre las que estamos investigando. Pero luego también es importante que dotemos en las organizaciones de procesos participativos para escuchar la voz de todos los pacientes a los que representamos, porque no todos tienen la capacidad de portavocía para poder formar parte de esos órganos de participación colectiva. Pero sí, cuando hacemos procesos participativos internos en las organizaciones, con metodologías y herramientas que permiten escuchar la opinión de todos, se enriquece para que el portavoz pueda trasladar la opinión de todos. Y, sobre todo, hacer hincapié en la necesidad de los órganos de gobernanza, que al final es quien toman las decisiones. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que, al final, si en los órganos de gobernanza participan también los pacientes, va a focalizarse hacia las necesidades reales. Sí, de acuerdo con Gabriel y con Ana, porque lo de la cogobernanza es lo que decía yo antes. El sistema sanitario son tres patas: administración, profesionales y pacientes, ¿no? De nada sirve que los profesionales o la administración cree que hay que hacer una cosa que los pacientes no reclaman, que a lo mejor están reclamando otra muy distinta. ¿Cuántas veces digo yo que muchas campañas que hace el Salud son ineficaces porque las hacen para que le guste al consejero de Sanidad o al director general, que es el que paga, y poco más? Porque no han consultado con los pacientes exactamente. O sea, yo cuántas veces he dicho, como a nosotros ha tocado alguna vez, algún laboratorio ha venido y nos ha dicho, oye, este folleto traducirlo para que lo entienda mi abuela. Luego no lo han publicado porque les ha parecido demasiado simple. Digo, pero si tú quieres que lo entienda mi abuela, es lo que hay, ¿no? Entonces, pues muchas veces yo creo que las campañas se hacen sin contar con los pacientes. Y yo creo que eso sería fundamental. Y como bien decís, cada vez se nos tiene más en cuenta a la hora de lo que es el paciente en ciencia, el paciente protagonista y otra serie de actuaciones, los comités distintos de bioética de Aragón y todo eso, porque han entendido que somos parte fundamental, porque somos los que de verdad estamos siendo los evaluadores del sistema sanitario, que somos al final los que vamos a decir si se está haciendo bien o se está mal. Y de todas maneras, como yo digo siempre, pacientes somos, hemos sido o seremos todos, o sea que nadie crea que está libre de su pecado. Gracias, Javier. Se está terminando ya el tiempo, ya faltan menos de 15 minutos. Hay muchas preguntas todavía, pero por ir enfilando y para que se pueda abordar todos los bloques que quería abordar en esta mesa y también para dar posibilidad de hablar al público, si quiere, en un turno de palabra a la finalización. Quiero preguntarte, Javier, como presidente de la Federación de Asociaciones, ¿cómo se gestiona a nivel de las asociaciones cuando se recibe el rechazo o la negación a una propuesta por parte de la dirección de un hospital, de una administración pública? ¿Cómo se gestiona a nivel interno ese sentimiento de frustración que puede generar un rechazo, una negación? Me imagino que te refieres a lo que es la comunicación del médico hacia el paciente, por ejemplo. Pues sí, por ejemplo, o una propuesta de la implementación de un tratamiento o una iniciativa que se organiza y se plantea desde la asociación y a lo mejor por una cuestión de carácter técnico o económico no se tiene suficientes recursos, se eleva a una instancia superior para que
se complete de forma económica o con personal la iniciativa y la Administración o la gerencia del sector dice no es posible, no hay dinero. ¿Cómo se gestiona ese rechazo, esa negación de la propuesta? Yo creo, desde el punto de vista de las asociaciones de pacientes, y voy a poner el ejemplo de la asociación nuestra, cuando aparecieron los tratamientos de la hepatitis C, hubo una ministra, ahí lo dejo, que dijo que por encima de su cadáver se iban a pagar esos tratamientos, ¿no? En Aragón nos juntamos, igual que en Madrid y en Valencia y en otros sitios, y fue tal la presión que se ejerció sobre la Administración que al final esos tratamientos, son tratamientos que en su momento valían más de 50.000 euros, se pagaron. Y hoy en día está más que demostrado que aquellos tratamientos han ahorrado al sistema sanitario más de 4.000 millones de euros. Esa es la última estimación que tenemos. O sea que, aparte del coste que, como siempre, muchas veces los políticos ven el gasto momentáneo que les supone, no tienen, iba a decir luces, pero iba a decir la visión de futuro de ver cuánto se va a ahorrar, ¿no? Entonces, yo creo que desde las asociaciones de pacientes ahí es donde está la verdadera fuerza, ¿no? Y yo que tengo contacto con otros países por distintos motivos de la asociación o del foro de pacientes, hay países en los que ni tan siquiera hay asociaciones de pacientes. Entonces, ahí cada uno va un poco a defender lo suyo y ahí es como les va, ¿no? Entonces, yo en algunos sitios, como ha sido en Colombia y en México y todo esto, pues hemos informado a otras asociaciones o pacientes para que inicien lo que es el germen de una asociación y ahí están empezando y van consiguiendo sus pequeños cuotas de logro, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental. Y luego, por ejemplo, lo que es la relación médico-paciente, ahí sí que las asociaciones de pacientes nunca nos meteremos con el trabajo del profesional. Eso creo que lo tendréis que tener todos bien claro y bien... O sea, yo ni ningún compañero mío, y creo que Ana está lo mismo, ni Gabriel tampoco, vamos a decir que el médico está equivocado con lo que le está diciendo, ¿no? Tendremos que buscar la forma de hacerle entender al paciente que si se lo dicen es por el bien suyo. Errores hay como en todos, pero yo creo que la experiencia nos demuestra que los errores son mínimos. Entonces, muchas veces el paciente también se empecina en que no le están mandando todo lo que le tienen que mandar, que no le están haciendo todo lo que tienen que hacer. Y es lo que digo yo muchas veces, ¿para qué quieres que te hagan una resonancia si es una tontería lo que tienes? Estar doble el pie y es un esguince de pie y ya está, una venda y un poquito de hielo y a funcionar, no hace falta nada más. Pero bueno, yo creo que es eso, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde hacemos el papel, ¿no? De explicar, como he dicho antes, a los pacientes el porqué de las actuaciones, el cómo se hace y dónde vamos a ir a parar con todo lo que se está haciendo. Ana. Para mí hay dos elementos muy importantes. Uno, las estrategias de influencia, y como estrategias de influencia la primera que tenemos es las alianzas con otras organizaciones que tengan la misma problemática o que estén comprometidas con esa causa y que se pueda hacer presión. Por ejemplo, un gran aliado son los medios de comunicación. Por supuesto, previamente ha tenido que haber un gran análisis que la demanda es seria, rigurosa y que es viable, porque no todo lo que podemos pedir es viable porque no hay recursos suficientes. Luego tenemos la estrategia de la movilización y de la sensibilización social, importantísima si tenemos una masa social, y de ahí que sea tan importante que las asociaciones tengamos número de personas importantes en cuanto a volumen. Primero, porque podemos ser órganos de observación de lo que está pasando con cada uno de los colectivos que atendemos, pero además tenemos la fuerza del número de personas que se comprometen en esa causa. Y luego las acciones legales. Hay algunas situaciones que se han recurrido pues, gracias a poder instar medidas que han permitido cambiar la legislación. Y la otra parte, además de la influencia, es la constancia.
Cuando nos dicen no, pues hay que tener la capacidad de reactivarse y decir, vamos a buscar otras líneas de intervención que nos permita llegar a cumplir esos objetivos. Abril. Totalmente de acuerdo. Yo creo que tenemos que las asociaciones cuando exigimos, cuando pedimos algo, sobre todo tenemos que ir alineados con los profesionales, tenemos que ir por el mismo camino. Está claro que muchas veces es más el no que el sí, pero como dice Ana, la constancia y esa capacidad que tenemos, que no tienen los profesionales, de acudir a aliados poderosos y a los que tienen mucho miedo las administraciones. Ya sabemos aquí cómo funciona, que tiene más poder una portada en el Heraldo que de aquí de Aragón, que para mover montañas que cualquier otra cosa. No es cuestión de estar todo el día yendo a la prensa, porque yo creo que hay que medir muy bien y demás, pero sí que hay que aprovechar eso para conseguir nuestros objetivos, siempre que sean, sobre todo, alineados con los objetivos de los profesionales, que yo creo que son los primeros interesados, además de nosotros, en que la cosa funcione bien y que vaya bien. Yo creo que en ese sentido podemos poner la salud mental como un claro ejemplo. Hasta la pandemia era un auténtico tabú y el estigma pesaba sobre todas las enfermedades mentales. Hoy se habla cotidianamente de los problemas de salud mental. También es verdad que se ha desviado el foco y lo que se está consiguiendo es psiquiatrizar la vida diaria, a lo que estamos totalmente en contra desde las asociaciones que atendemos a personas con trastorno mental grave. Esto hay que dejarlo también constancia. Pero, desde luego, ha sido una revolución importante gracias a todas esas alianzas, pues desde sectores empresariales buscando la intervención en la prevención de riesgos psicosociales, que ha tenido un amplio impacto, a otros grupos de interés que se han dado cuenta, pues por ejemplo, en el sector sanitario, cómo repercute en la salud de los propios profesionales sometidos a unas situaciones de estrés inabordables. Sí que coincido que aquí en Aragón más vale una portada de Heraldo que 100 cartas al consejero. Forma parte de la idiosincrasia de esta tierra. Bueno, ya está el tiempo próximo a finalizar. Yo sí que tengo una última pregunta, pero me la voy a guardar por si en el turno de apertura de micro se hiciese el silencio en la sala. Así que si alguien desea preguntar algo a los intervinientes, podría ser el momento. Gracias. Hola, en primer lugar, muchas gracias por vuestras aportaciones, son muy interesantes y enriquecedoras. Y yo quisiera dirigirme en este caso a Gabriel Tirado. Yo trabajo como enfermera en un servicio de urgencia hospitalario y algo que has comentado con respecto a qué significaba la humanización y este caso que has comentado de la sala de adolescentes que tuvisteis que retirar o ubicar en otra zona, no sé. En nuestro servicio, por ejemplo, no hace mucho con este tema de la humanización, pues se inició, hay una iniciativa que se ha puesto un profesional, una TCAE, en la sala de espera, que yo creo que es una labor fundamental, me parece, dentro de la humanización, porque está en la sala de espera, que es un acompañamiento para mí, a todos los pacientes y familiares que están ahí, que pueden acudir a preguntar, que muchas veces en un servicio de urgencia, pues está qué le pasa a Pepito, que ha entrado antes que yo he venido después, que cualquier cosa, o se han olvidado de mí, que llevo 3 horas esperando, todas estas cosas que generan mucha tensión, que muchas veces también con los profesionales sanitarios, en fin, creo que es fundamental en ese sentido de la comunicación. Sin embargo, los propios profesionales sanitarios son los que en muchas ocasiones pues no entienden eso o piensan esto no es prioritario. Por esto que siempre hablamos de la humanización, como que a veces todo el mundo se pone a la defensiva, los profesionales con esto, y antes que tener una TCA ahí en la sala de espera para nada, porque tiene una consulta de enfermería, o no vemos estos temas de la humanización prioritarios, como hemos dicho, ya no solo en la gestión, sino en los propios profesionales. Y mi pregunta era un poco, ¿cómo harías tú o qué haces
cómo hacer también ese cambio en los profesionales, que veamos que esto es tan prioritario como lo demás. En este caso, esto como otra intervención en humanización. Bueno, yo creo que lo primero es hacer entender a los profesionales sanitarios que tan importante como hacer un escáner es acompañar a una familia. O sea, el llegar a que entiendan eso, o sea, que tú cuando quieres diagnosticar algo, enseguida escáner o lo que sea, una prueba diagnóstica, no sé qué, pero que tenga la misma importancia en tu cerebro a la hora de procesar, digamos, la atención a alguien, que el acompañamiento es tan importante como la hora del escáner, ¿vale? Y luego, eso, claro, eso es mucho trabajo y, bueno, aquí estamos empezando. Pero, por ejemplo, yo siempre me llama la atención, y ahora me pongo en el rol de profesional sanitario, que están aquí. ¿Por qué en los contratos, en los acuerdos de gestión, en los contratos de gestión de los servicios... Espera. Me están troleando. Debe ser de... Bueno, ¿por qué en los contratos de gestión, en los acuerdos de gestión de los servicios, no se obliga a que se implementen medidas de humanización, de la misma manera que la estancia media sea menor de algo o que el consumo de lo que sea, de estatinas, esté ajustada a no sé qué, sino que otro punto para que el jefe de servicio, que igual en la vida ha pensado en la humanización, llega a su servicio y diga, joder, pues algo tendremos que hacer. Y entonces igual eso empieza a generar una cultura, una culturilla, una ideilla, algo que dice que funciona, que al principio todo el mundo protesta, pero luego todo el mundo ve, pues hombre, tampoco era la cosa tan... y la gente está más contenta y demás. Pues igual es la primera manera o la primera medida para intentarlo. ¿Hay alguna pregunta más? Hola, buenos días. Felicidades por la participación. Mi nombre es Moisés, soy enfermero y también soy docente de los alumnos de enfermería. Mi pregunta sería para Javier, porque antes comentó que han implementado la participación de las asociaciones o en los alumnos de enfermería en las clases, y quería saber cómo se ha creado esa implementación. Pues se puso en contacto con nosotros uno de los profesores porque entendía que era fundamental, ¿no? Además de Teruel, también el profesor que viene aquí a dar clases a la Facultad de Enfermería, y él cree que, y lo cree firmemente, que la voz de los pacientes es una forma que desde los inicios de los estudios de los alumnos conozcan para qué sirven las asociaciones de pacientes. O sea, y en toda la experiencia que tengo yo, que ya llevo 3 años acudiendo, no he escuchado ninguna asociación que se queje de nada, sino al contrario, todos estamos contentos de poder enseñar a los futuros alumnos que somos parte esencial de la asistencia sanitaria, que donde no llegue el especialista, donde no llegue el enfermero o enfermera, que ahí estamos las asociaciones de pacientes, que muchas veces sabes que tienes que dejar marchar a un paciente, pero sabes que no se ha podido hacer todo por él, pues porque ya no hay más medios en la administración. Entonces, para eso estamos las asociaciones de pacientes. Entonces, no es lo mismo una asociación de pacientes, yo qué sé, pues como ASADME o Aspanoa, que son asociaciones muy grandes, pero, por ejemplo, hay las de asociaciones de enfermedades raras, que son muy poquitas personas, pero claro, cuando un paciente o un padre de un paciente se encuentra con una enfermedad rara de su hijo o de su hija, pues fíjate tú que no sabe dónde acudir, y una vez que el especialista le ha dicho si han conseguido encontrar la enfermedad que es o al cargo de los años, pues le dicen, bueno, pues aquí tienes además una asociación que específicamente trata sobre esto, ¿no? Entonces, lo que intentamos es eso, que sepáis los profesionales
que las asociaciones de pacientes nunca estaremos en competencia con los profesionales. Somos complemento fundamental a la hora de que… O sea, yo te digo, me pasa, por ejemplo, con los recién trasplantados. Nosotros les visitamos en el hospital recién trasplantados y les empezamos a enseñar cómo es el resto de su vida, que se la desdramatizamos mucho. O sea, yo, por ejemplo, yo ya llevo 5 años trasplantado de hígado y yo creo que por la calle nadie diría que yo estoy trasplantado de hígado, ¿no? Entonces, es decirle a la gente que luego hay que hacerle una serie de pautas, pero que vas a seguir viviendo exactamente igual, que tienes que hacer una… Y yo creo que en el resto de enfermedades, pues se vienen enfermedades mentales, o sea, de cáncer infantil, pues yo creo que más o menos es lo mismo. O sea, hay que enseñarle a vivir a los pacientes el resto de su vida, que eso no sé, pues no lo puede hacer la Administración. Gracias. Muchísimas gracias. Una vez más, gracias a Javier, a Gabriel y a Ana por participar en esta mesa coloquio y la damos por finalizada. Muchísimas gracias. A vosotros. Gracias. Dejadme que os diga 2 cosas. Primero, por cerrar el contexto. Estamos hablando de 3 grandes personas que forman parte, os lo aseguro como profesional, de la credibilidad de los medios de comunicación. Los medios de comunicación necesitamos de alianzas como la seriedad, la competitividad, la solvencia de las voces de Gabriel, de Ana y de Javier. Ana ha nombrado a su compañero de vida, fallecido hace 20 años. Yo también lo quiero mencionar. Muchísimas gracias por hacerlo. Se llamaba Eduardo Hernaz y fue un histórico de la discapacidad en el pleno sentido de la palabra en nuestro país, en nuestra comunidad autónoma y en este continente. Yo creo que es muy importante recordarlo como un hombre avanzado también en el mundo de la humanización en la discapacidad. Muchísimas gracias a los 4. Gracias, Adrián. Muchísimas gracias.